Hola, ¿cómo están? En el episodio anterior vimos todas las irregularidades y hechos extraños en torno al evento que ocasionó la muerte del general George S. Patton Jr. En este episodio veremos qué había hecho Patton para ganarse enemigos tan poderosos y quiénes podrían haber estado tan interesados en ver a Patton muerto y que además estuvieran dispuestos a intentar un atentado contra el general. También veremos al detalle los indicios de cada posibilidad. Aprovecho para invitarlos, si no lo han hecho ya, a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios, todos los cuales serán respondidos. Ahora sí, vamos a la materia de hoy. Lo cierto es que el mundo de la posguerra se había convertido en un lugar sumamente peligroso para Patton. Sus siempre polémicas actuaciones y declaraciones dentro y fuera del campo de batalla le habían granjeado enemigos sumamente poderosos en Moscú, Londres, Berlín e incluso en Washington D.C. Y no nos referimos acá a las rivalidades y roces que tenía con otros mandos aliados tales como el mariscal de campo británico Montgomery o los generales Bradley y Eisenhower, de hecho sus superiores en el ejército norteamericano. Nos referimos a personajes mucho más poderosos en esos momentos, habiendo recién concluido la guerra. Los líderes occidentales ceden ante la presión de Stalin de ejercer un control de hierro sobre Europa del Este. A cambio de ciertas concesiones, están dispuestos a dejar gran parte de Europa Oriental a las anchas de Stalin. Patton, por supuesto, no comulga con esta política de apaciguamiento. Franklin Roosevelt nombra a William Wild Bill Donovan para hacerse cargo del trabajo sucio en cuestión de trazar el mundo de la posguerra. Estudiaron Derecho juntos en la Universidad de Columbia. Él sería el jefe de la OSS, Office of Strategic Service, y antecesor de lo que sería la CIA. De hecho, saboteó la relación de los Estados Unidos con el Reino Unido a efectos de permitirle a los Estados Unidos poder llegar a ciertos compromisos mayores con la Unión Soviética. Aunque dirige todo desde la comodidad de su casa en Georgetown, tiene una red de espías global que lo mantienen absolutamente informado de todo. Sabe perfectamente el detalle, por ejemplo, del avance del Ejército Rojo a través de Yugoslavia, usando tanques, camiones y jeeps norteamericanos, solo por dar un ejemplo. Donovan ordenará luego que se envíen toneladas de suministros médicos a los Balcanes, pagados por supuesto por Estados Unidos, y que ayudarán a la consolidación del comunismo en esa región. La OSS también estaba sembrando discordia en Grecia, lugar donde Winston Churchill tenía muchos intereses. Donovan y su OSS están determinados en dejar Europa del Este a la Unión Soviética. Roosevelt considera a Stalin un aliado. Considera además idóneo dejar a Stalin una parte del mundo donde quizás los Estados Unidos no tengan mayores intereses y así apaciguar al líder soviético. Y si Churchill se quejaba sobre cómo la expansión de la Unión Soviética afectaba al Reino Unido, se le decía que Donovan estaba fuera de control, pero la verdad es que Donovan solamente reportaba a Roosevelt. Donovan hizo ver que Estados Unidos requería una agencia de espionaje global y sofisticada que espíe tanto a enemigos como amigos para prevenir o anticiparse a probables futuros conflictos. Así es como nacería la CIA, de hecho. Patton incomodaba a los personajes poderosos que buscaban posicionarse en el mundo de la posguerra. Algunas de sus declaraciones públicas tuvieron que ver con esto. Por ejemplo, aquella del 25 de abril de 1944 en un discurso en Inglaterra donde dijo con toda claridad que los norteamericanos y los británicos liderarían el mundo de la posguerra. Este desdén hacia la Unión Soviética enfureció a Joseph Stalin. Donovan y Eisenhower estaban furiosos con Patton, pues estaban en esos momentos tratando de mantener las mejores relaciones posibles con Stalin. Patton se mantuvo en su puesto, ciertamente, pero sus posibilidades de seguir ascendiendo y llegar a tener el control de todas las tropas norteamericanas en Europa se desvanecieron por completo en ese momento.
Era considerado Patton como un pasivo político. Patton tenía un alto concepto de Roosevelt, a quien consideraba ciertamente un gran líder tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, pero no así de Truman. Con este, de hecho, el desagrado era mutuo, a pesar de que Truman ascendió a Patton a general de 4 estrellas. Donovan tenía claro que el comunismo tendría una presencia importante en el mundo de posguerra una vez que Alemania y Japón fueran derrotadas, y tenía claro que debía lidiar con ellos. No debe sorprender, por tanto, que haya financiado directamente con millones de dólares a los comunistas chinos para que estos luchen contra los ocupantes japoneses. Poco le importaba, por supuesto, que esto moleste en extremo al líder nacionalista chino Chiang Kai-shek, quien temía, correctamente, que un día los comunistas chinos tomarían todo el país. Donovan y muchos en Washington D.C. tenían una actitud cautelosa frente a Patton, debido a su notoria desconfianza de los soviéticos. Por esto, había un gran sentimiento en Washington D.C. de evitar que la fama y reputación y prestigio de Patton siga en aumento. Patton, por su parte, estaba convencido que la siguiente guerra sería necesariamente contra los soviéticos, a quienes abiertamente consideraba en forma despectiva como unos salvajes a los que se podía derrotar en el campo de batalla. La muerte de Roosevelt fue sentida por Patton, quien no confiaba en Truman, y también fue sentida por Churchill, a pesar de que Roosevelt en sus últimos días se dio mucho terreno a la Unión Soviética, disminuyendo ciertamente la influencia del Reino Unido en el mundo de la posguerra. Pero nadie puede negar la ayuda extraordinaria que dio Roosevelt al Reino Unido en los momentos más complicados de la guerra. Prestó al Reino Unido innumerables barcos, camiones, aviones, tanques y demás pertrechos, pero al final de la guerra, preocupado por no seguir con una nueva guerra, cedió ante los soviéticos. Ejemplo de lo cual, por ejemplo, fue impedir que Patton tratase de llegar antes que el Ejército Rojo a Berlín y a Praga, algo que molestó profundamente a Patton, quien creía firmemente que no solo había que tomar estas ciudades antes que el Ejército Rojo, sino que había que avanzar lo más hacia el este posible. Churchill era el único líder que compartía la preocupación de Patton con respecto a los soviéticos, pero ve que su poder en la posguerra disminuye y no puede hacer mayor cosa. Patton y Churchill coinciden en que la Unión Soviética es una terrible amenaza para la democracia en el mundo entero en la posguerra, pero no tienen las herramientas ni el poder para cambiar el curso de las cosas, aunque no dudan en expresar sus opiniones públicamente. Patton con menos tacto y cuidado político, ciertamente. Patton no se da cuenta que palabras volátiles de su parte lo pueden hacer perder no solamente su puesto de mando, sino que peor aún, podrían ocasionar su muerte. Patton diría cosas como que algunos líderes no saben nada de historia rusa. Dudo que incluso sepan que hace menos de 100 años los rusos eran dueños de Finlandia y que le succionaron la sangre a Polonia y que usaban Siberia como prisión para su propia gente. ¿Cómo se habrá burlado Stalin cuando se salió con la suya en cada conferencia que tuvo con los demás líderes mundiales? Patton era ciertamente despectivo cuando se refería a los soviéticos. No les decía rusos, sino los llamaba mongoles, en alusión a las hordas de Gengis Khan. También llegó a decir que tener a la Unión Soviética victoriosa en la guerra era casi igual de malo que tener a Alemania como potencia vencedora. De hecho, para asegurar la paz en el mundo, Estados Unidos, para Patton, y solamente Estados Unidos sola, debía derrotar tanto a los alemanes como a los japoneses y luego ponerle freno al expansionismo soviético. Esto, sorprendentemente, de hecho lo dijo en noviembre de 1943. Cuando el subsecretario de Guerra, Robert Patterson, visita Europa, Patton le dijo que por lo menos el 30% de las tropas norteamericanas debían mantenerse en Europa y que las tropas debían mantener las botas y bayonetas listas para la acción en cualquier momento. Continuó diciendo que si no se mantenía esta presencia de fuerza, se habrá derrotado a los alemanes, pero al mismo tiempo se habrá perdido la guerra. Pero Patterson creyó que Patton exageraba y de hecho recomendó
a los generales Eisenhower y Marshall, así como al mismo presidente Truman, a mantener un trato benevolente con la Unión Soviética. La situación era complicada, porque además de ocupar Europa del Este, muchos países europeos occidentales veían a los soviéticos o parte de ellos como principales responsables en derrotar a los alemanes, y se especulaba incluso que en algunos países occidentales candidatos comunistas podían ganar elecciones libres en la posguerra. Es importante también destacar que la inteligencia militar norteamericana ya había advertido a Patton de que su vida podría estar amenazada, pues la NKVD, la Fuerza de Seguridad y Espionaje Soviética encargada de los asesinatos políticos y espionaje, se especulaba que estaba monitoreando cada movimiento que daba Patton. Podrían existir también, por supuesto, fanáticos remanentes nazis que quisieran cobrarse una revancha con Patton, aunque esto es altamente improbable, sobre todo en una situación en la que Patton era quien más apoyaba a los alemanes en la posguerra, nazis o no. Se habla también de un incidente con el cuarto ejército de la Guardia Soviética, el cual mandó un emisario al cuartel general de Patton para pedir que se devuelvan barcazas y prisioneros alemanes que habían cruzado el Danubio a efectos de refugiarse en la zona norteamericana. Patton reaccionó aparentemente en forma violenta, expulsando al emisario soviético y ordenando a sus oficiales a prepararse para un ataque. Pero esto, la verdad, que fue solamente una irresponsable bravuconada por parte del general Patton. Patton también estaba en desacuerdo con la decisión de descartar a cualquier alemán que hubiese militado en el partido nazi como parte de la reconstrucción de Alemania. No cree realmente en la eficacia de la desnazificación y de hecho llega a decir, aunque la verdad se le saca un poco de contexto, que el hecho de que un funcionario alemán durante el régimen nazi que hubiese prestado directa o indirectamente un servicio al partido nazi es casi lo mismo que un funcionario del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que le presta algún tipo de servicio al Partido Demócrata o al Partido Republicano, dependiendo de qué partido esté en el poder. Tampoco estaba de acuerdo Patton con el hecho de que ex soldados alemanes sean usados como fuerza de trabajo tanto en la Unión Soviética como en Francia o el Reino Unido, pues para él deberían trabajar en la reconstrucción de la misma Alemania, hayan sido o no nazis. También se dice, aunque esto no está probado, de que Patton se reunió con algunos prisioneros de las Waffen-SS y les preguntó abiertamente si se unirían eventualmente a los Estados Unidos en un conflicto armado contra la Unión Soviética, recibiendo una aprobación unánime. También dijo que prefería a los alemanes que a los soviéticos. Patton se mostró reacio a entregar prisioneros alemanes a los soviéticos, sean o no de las Waffen-SS. Patton seguía complicando las cosas con los soviéticos y el general Marshall llegó a ordenar que intercepten los teléfonos del general Patton e incluso pidió a un psiquiatra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que vea una de las conferencias de Patton para determinar si Patton estaba o no sufriendo un colapso nervioso. A Marshall la verdad que le agradaba mucho Patton, pero Eisenhower creía que Patton se había vuelto mentalmente inestable y se lo dice a Marshall. Esto, además de que Patton constantemente sigue hablando a favor de los alemanes, lleva a Marshall a investigar la situación de Patton. Donovan, jefe de la OSS, también detesta a Patton, quien complica el intercambio de información y trabajo en conjunto que hacen los servicios secretos soviéticos con los norteamericanos. En estos tiempos ambas agencias, hay que decirlo, investigaban constantemente a Patton. También se supo, a través del líder nacionalista ucraniano Stepan Bandera, de que Stalin había ordenado asesinar a Patton. Esta información llegó de Stephen Skubik, miembro de la contrainteligencia militar norteamericana. Las razones de Stalin eran simples. Patton había desafiado claramente la autoridad soviética cuando invadió Checoslovaquia en mayo de 1945. Sorpresivamente, la reacción de Donovan, jefa de los servicios secretos norteamericanos, fue arrestar a Bandera y entregarlo a los soviéticos, silenciando al hombre que estaba advirtiendo sobre un atentado contra Patton. Otro informante de Stephen Skubik,
El profesor ucraniano Roman Salm-Stocky confirmó que la NKVD soviética quería asesinar a Patton. Otro ucraniano, el general Pablo Shandruk, que peleó del lado alemán hasta el final de la guerra, confirma la intención soviética de asesinar a Patton. Skubik informa todo esto a Donovan, jefe del servicio secreto norteamericano, quien no le da importancia. Solo son provocaciones, es lo que él habría dicho. Patton no tiene miedo de enfrentarse a los soviéticos y además le gustaría hacerlo con la ayuda de los alemanes. En un desfile en septiembre de 1945 tuvo un incidente con el mariscal Zhukov cuando este le dijo que el nuevo tanque soviético, el IS-3, tenía un cañón que podía disparar proyectiles a una distancia de 7 millas. Patton nos inmutó y respondió: ¿en serio? Bueno, no se preocupe, mis hombres serían juzgados por cobardía si abren fuego antes de estar a menos de 7 millas de sus tanques. Patton está, la verdad, solo con esta idea de combatir a los soviéticos. Las tropas norteamericanas, de hecho, ya se están desmovilizando y nadie quiere otra guerra. Si bien Truman dio de baja a Donovan como el espía supremo de los Estados Unidos, la verdad es que este permaneció varios meses en Europa y sus actividades en este periodo son desconocidas, aunque se especula que se llegó a reunir con el comando Douglas Bassata. Se especula también que podría haberle encargado a Douglas Bassata el asesinato de Patton. En 1979, el ex agente de la OSS, Office of Strategic Services, antecesora de la CIA y ex comando de élite Douglas Bassata, hizo la afirmación de que él era parte de un equipo de asesinato al acecho del vehículo de Patton. Alegó que, después del accidente, disparó un proyectil de baja velocidad en la parte posterior del cuello de Patton. Cuando Patton no murió, en forma inmediata, Bassata dijo que Patton fue asesinado por la NKVD soviética, el Servicio de Seguridad y Espionaje Soviético, utilizando un veneno inoloro. Bassata afirmó que Wild Bill Donovan le había pagado $10,000 más otros $8,000 en gastos por su participación en el asesinato de Patton. Pero muchos creen que esta historia de Bassata es exagerada. Ningún tipo de proyectil fue hallado en la escena del accidente. Woodring y el general Gay, que estaban con Patton en el momento del accidente, hubiesen ciertamente visto el equipo del atentado de haber existido, pero Bassata se mantuvo firme en su historia. El 25 de septiembre de 1979, describió el asesinato de Patton a 450 ex agentes de la OSS en una reunión en un conocido hotel. Pero a pesar de todo, Bassata tenía cierta credibilidad, pues fue altamente condecorado como un Jetburg, es decir, como se llamaba a los comandos infiltrados tras las líneas alemanas en los días previos al día D para colaborar con la resistencia francesa en actos de sabotaje previos a la invasión, ganando la distinguida Cruz de Servicio, además de 4 corazones púrpuras y la Cruz de Guerra francesa con 2 palmas. Llama mucho la atención de que Bassata, luego de estas aseveraciones, trabajó para el gobierno norteamericano durante el gobierno de Ronald Reagan. Entonces, en realidad vemos que ninguna de las fuentes revisadas nos da plena certeza sobre si la muerte de Patton fue efectivamente un accidente de tránsito o si fue un asesinato, ni quién pudo haber estado a ciencia cierta atrás del asesinato, de ser este el caso. Pero quizás Patton merezca que se reabran las investigaciones y de pronto, con las nuevas técnicas de investigación y las nuevas tecnologías disponibles para las investigaciones, quién sabe, quizás alguna pista podría aparecer. Creemos que Patton y su familia ciertamente lo merecen. Gracias.